Muy buenas tardes, amigos de Baúl de los Recuerdos. Les saluda Fernando Chavarría, una vez más en su espacio semanal, Personajes de Recuerdo. Agradeciendo, como siempre, su sintonía cada semana, donde les llevamos la trayectoria, las anécdotas y las historias de un personaje destacado. Esta semana contamos con la participación de un talentoso futbolista, un mago del balón, le llamamos. Tenemos el honor y el placer de contar con la participación de Kenneth Paniagua. Muy buenas tardes, Kenneth. Saludos, Fernando. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno, Kenneth, buenas tardes y muchas gracias por haber aceptado la invitación y por estar compartiendo esta tarde con nosotros. Igualmente, es un gusto y ojalá que vamos a disfrutar un ratito. Este, Vamos a conversar de todo y poder disfrutar y que la gente pues le agrade la conversación, le agrade la nota, ¿verdad? Excelente, Kenneth. Les recordamos a nuestros espectadores, nuestros gentiles patrocinadores que hacen posible cada semana llegar a este espacio, hasta ustedes, T3D Visuals, contenido multimedia en un solo lugar, la más amplia variedad en series, películas, eventos deportivos, canales nacionales, mucho más. 70 31 29 54. Tienes Bakery, repostería 100% artesanal, lo mejor en cheesecake, torta chilena, alfajores y las especialidades de la casa en pan de mantequilla, pan alemán. Información al teléfono 6489-8822. Recuerden que contamos con servicios en los sectores de Puriscal, Santana, Escazú y Ciudad Colón. Villatito, bodas, 15 años, eventos corporativos a tan solo 35 minutos de la capital en Tulúcares de Alajuela. Solicite su información al teléfono 8554-3744. Gracias a la vaca cevichera, donde está le ofrece el más delicioso ceviche de la zona. Visítenos en nuestras zonas en Puriscal, Ciudad Colón, Guayabo de Mora, Belén, Palmares, Acosta y compruébelo por usted mismo. Y gracias a Insight Tattoo y Spa, un lugar donde convertimos tus ideas en verdaderas obras de arte. Solicita su información al teléfono 63825738. Bueno, vamos a iniciar, Kenneth, entonces, si nos puedes contar un poco de dónde es originario Kenneth Paniagua. Saludos del centro Heredia, sí, señor. Yo soy de Herediano, cédula 4 de puro centro de Heredia, como dicen, del barrio Corazón de Jesús. Eh, Ahí fue donde hice toda mi infancia, toda mi niñez, en el barrio Corazón de Jesús de Heredia. Todo el mundo lo conoce, está cerquita de la Universidad Nacional. Y bueno, más o menos toda mi infancia, toda mi niñez y mi adolescencia la pasé en ese barrio, sí, señor. Sí, sí, ya que nos hablas de eso, si nos puedes ampliar un poco más, ¿cómo fue tu época de niñez? Bueno, creo que tuve una infancia muy linda, muy recreativa. Creo que puedo, puedo decir que, que tuvimos la dicha de pertenecer a esa generación donde podíamos jugar en la calle hasta altas horas de la noche, podíamos disfrutar de los amigos, podíamos conversar con los amigos, teníamos amigos en cada esquina, nos conocíamos de toda la vida, los mismos que íbamos a la escuela eran los mismos que estábamos en el barrio, era la misma generación que fuimos al colegio, los mismos que nos graduamos en la escuela, nos graduamos en el colegio. eh, Creo que nos vimos crecer todos en ese momento y me parece que fue muy importante porque para el desarrollo de nosotros, sobre todo en el caso mío, en la parte deportiva, en la parte futbolística, me ayudó mucho toda la convivencia que tuve con mis compañeros o con mis amigos de barrio. Eh, la vimos difícil también en algún momento porque, bueno, no éramos una familia adinerada, éramos una familia de escasos recursos y bueno, gracias a Dios, con mucho sacrificio y estudio y logramos salir adelante y sacar adelante a mi familia, a mis papás, a mis hermanos que se graduaron y todos tuvieron este, su profesión y bueno, gracias a Dios solventamos muchas necesidades tal vez de pequeños que tuvimos, pero eh, nunca lo vimos como
como una situación adversa, más bien lo vimos como ganas de salir adelante, más bien fue como un obstáculo, ¿no? Más bien lo vimos como gracias a la dedicación para salir adelante y bueno, cada uno en su vocación y lo mío me tocó ser futbolista desde chico y bueno, gracias a Dios todo se nos dio de buena manera, por lo menos no me arrepiento de todo lo que viví en la época de futbolista, ni de niño, ni de adolescente, ni ya de adulto cuando pude jugar en primera división. Ujú. Excelente. Kenneth. Y si nos puedes hablar un poco cómo fueron esos primeros pasos y esos primeros contactos con el fútbol. Bueno, vengo de una familia muy futbolera, mis primos, mis hermanos, eh, todos éramos muy futboleros, mejengueros de calle, de potreros, de plazas, de parques y bueno, eso lo fuimos heredando. Yo más que todo de mi hermano, que era el más inmediato a mí, porque en mi casa éramos tres mujeres y dos hombres, entonces el más inmediato a mí, con más contacto, era mi hermano Roberto, que fue el que me puso a que esto me gustara, porque él era muy bueno, era un buen jugador. De pequeño siempre andaba con la bola para arriba y para abajo, y bueno, a mí se me dio también buscar una forma de entretenerme y siempre fue con el balón, y yo creo que a partir de ahí logramos tomarle gusto al deporte, tomarle gusto al fútbol, y bueno, comencé desde muy pequeño, como desde los 5 o 6 años ya eh, me tiraba a la calle a mejenguear con gente grande o con, con chicos más grandes, tal vez de 10 12 años, y bueno, por ahí se me dio y comenzamos a hacerlo de buena manera hasta que tomé la iniciativa de ir al Herediano en algún momento, eso fue allá por 1980, 81 más o menos, que tenía yo escasos 9 10 años. Y, y sí, bueno, llegué al Herediano en esa época, en mayo del 81 creo. Acaba de ser Herediano campeón en esas instancias. Y, y yo me di a la tarea de prepararme, de ir a buscarme un lugar en el Herediano. Y gracias a Dios se me abrieron las puertas. Y bueno, también tuve una etapa muy linda porque conocí muchos compañeros que después tuve en primera división, los conocí desde pequeños y pude disfrutar al máximo todo el aprendizaje que me dieron todos los profesores en algún momento, todas las enseñanzas y todo el bagaje en entrenamientos, en partidos, en competencias, en torneos nacionales, torneos internacionales, lo disfruté mucho. Y creo que también eso me ha servido o me sirvió en algún momento para dar un salto importante a nivel nacional en primera división y yo creo que lo disfruté bastante. En el camino quedaron un montón de compañeros de muy buenos jugadores, pero bueno, la constancia y la perseverancia y la disciplina y bueno, y el tener un sueño en mi cabeza de jugar en primera división, que nunca me lo quité de encima, me, se me cumplió, se me dio en algún momento y lo disfruté al máximo y yo creo que más que todo fue por eso, no, ni siquiera fue por buscar dinero, buscar comodidad, sino cumplir una meta, cumplir un sueño y bueno, fui superando etapas y llegué a primera división con 17 años, 16 17 años a entrenar ya con el equipo de primera división, a pesar de mi estatura, a pesar de mi peso, nunca tuve una limitante para creérmela y pensar que no podía ser, sino siempre pensé que yo era mejor que cualquiera, que yo era mejor que ellos o que los que estaban en ese momento y bueno, me di a la tarea de demostrarlo y yo creo que me fue bien. Y cuando vos iniciabas en el fútbol, ¿empezaste, digámosle, en la posición que te desarrollaste o iniciaste en alguna otra posición y sobre la marcha cambiaste? ¿Cómo No, no, fue ese no, inicio? no, siempre traté de jugar ahí de volante, a veces de delantero, pero no, yo creo que por ahí me fueron acomodando este, jugadores y entrenadores, y yo creo que no,
cada uno más o menos sabe y define su posición de acuerdo a las características técnicas y que posee cada jugador. Entonces por ahí la gente me dio esa oportunidad de jugar de volante. Bueno, yo desde chiquitillo, como dicen, desde que inicié en el Herediano, tuve una particularidad, fue que me dieron el número 10. Entonces traté de creérmela de que de verdad que eso estaba pasando y traté de buscar por todos los medios ser un número 10 y formarme como un número 10 y ser un jugador número 10 en el equipo y saber que era una gran responsabilidad, no por el hecho de portar el número, sino porque hubo mucha gente que había puesto en mí mucha confianza y había depositado la confianza en mí y eso eh, me sirvió a mí como un plus anímico para demostrar el por qué la gente quería que yo jugara con la número 10 y por qué querían que yo fuese el número 10 del Herediano. De esos 10 que están escasos hoy en día en el fútbol. Bueno, no, yo diría que no, lo que pasa es que han cambiado los sistemas y ya la evolución del fútbol ha sido prácticamente otro, es más directo, es un poquito más vertical, más vertiginoso y es menos pausado. Entonces antes existía un poco más era un poquito más artístico, más estilista el juego, ¿verdad? Ahora no, ahora es vertiginoso, es rápido, es rapidísimo, pasas al ataque y rapidísimo tienes que replegarte. Entonces yo creo que en ese apartado no es que hayan desaparecido los 10, porque han quedado relegados por el sistema más que todo. Y bueno, aquí vamos a compartir algunos datos para que la gente más o menos sepa algo de tu trayectoria. Dice que debutaste con Herediano del 91 hasta el 97. Luego en la No, liga del del 90 al 98. 90 al 98, Sí, señor. del 98 al 2001 con la liga, Ujú. posteriormente Cartago y luego te retiras con Herediano. Entonces, si Sí, nos puedes sí, hablar un correcto. poco sobre ese debut en primera división y cómo tomaste ese momento. No, estaba preparado, creo que ya venía teniendo oportunidad en el primer equipo cuando estuvo don Antonio Moyano, en partidos amistosos, después con Gustavo de Simone, pero el que me dio prácticamente la oportunidad fue don Orlando de León y con él fue que traté de tener una mejor participación. Y bueno, ese fue el análisis que hicimos en aquel momento, que tenía que aprovechar la oportunidad, tenía que estar ahí en el momento para saber de mi chancecito. Ay, Don Orlando fue el que me abrió las puertas y me dijo, bueno, va a jugar con el primer equipo, va a debutar y yo creo que a partir de ahí era nada más una responsabilidad conmigo y con la afición y con la gente que confiaba en mí, el tratar de hacer las cosas bien. Y bueno, al principio cuesta, ¿verdad? Hay que abrirse espacio con un montón de jugadores ya consolidados que venían ya con mucha trayectoria atrás, pero tuve la ventaja de que esos mismos jugadores me acuerparon y me dieron la confianza para que yo pudiera seguir sí, una carrera buena, provechosa en el fútbol nacional. Yo creo que eso para mí fue muy importante. Jugué con jugadores de la talla de Germán Chavarría, de Marvin Obando, de Claudio Jara, de Ronald Marín, de Alexis Rojas, de Mario Horta, de Siviani Rodríguez, de Carlos Camacho. Eh, y bueno, para mí fue muy importante. Para mí lo más importante fue tener la oportunidad de jugar con todos ellos y después verme rodeado de un montón de compañeros. El fútbol es colectivo y si usted, a pesar de sus esfuerzos individuales,
si usted no tiene buenos compañeros, usted no sobresale. Yo creo que gracias a Dios tuve excelentes jugadores, excelentes compañeros que me ayudaron a mí, a mi formación y a mis inicios, a ser un jugador, bueno, no sobresaliente, pero por lo menos estar ahí en un top bueno de jugadores, porque me rodeé de buenos jugadores y en ese momento, que era el kinder del Herediano, eh, nos tocó a muchos jugadores debutar, que ya nos conocíamos porque teníamos 8 o 9 años de haber iniciado en escuela de fútbol y que nos tocó pues llegar hasta primera división juntos, entonces nos facilitó las cosas. Entonces, si recordás, si tenés a la memoria, cuál fue ese primer partido y si Fue contra recordás Cartago, cuál un fue partido, sí. el... Sí, fue un partido contra Cartago en una hexagonal de 1990, 22 de julio, un partido que quedó 1-1 y ahí fue cuando debuté. Yo creo que ese día fue el debut. Ya está, ya hace muchos años, ya hace casi 35 años de eso, ¿verdad? Y bueno, a la fecha todavía tiene uno buenos recuerdos y buenas sensaciones de ese día y gracias a Dios, pero se me fueron dando las cosas poco a poco. ¿Y recordás cuál fue el primer gol que marcaste en la primera división? Ujú. Sí, creo que por ahí fue en el torneo del 91, un gol que le hicimos a Saprissa, un partido que ganamos 2-1. El primer gol lo anotó Claudio Jara, el segundo lo anoté yo. Y ahí, ese fue el primer gol, partido contra el Deportivo Saprissa, sí, señor. Y bueno, un momento importante, destacado en tu carrera fue ese campeonato, el campeonato 21 Herediano. Estaba rodeado de buenos jugadores, tenía un buen cuadro, como la gente considera uno de los grandes extranjeros que han jugado aquí, como era Nilson de Melo, como Germán Chavarría, como Emilio Barrantes. Un gran equipo ese que Herediano que llegó a ser campeón ese año, fue su primer campeonato en primera división. Sí, sí, después de haber debutado pasamos en el tercer año de estar en primera división. Yo creo que nos tocó la suerte y bueno, de tener compañeros de muy alto calibre, exmundialistas y que llegaron a reforzar el Herediano en aquel momento y jugadores de mucho nivel internacional también, como los extranjeros, como fue de Melo en aquel momento, eh, Carreño que llegó, Álvaro Amarilla y por ahí que después llegaron otros más, pero bueno, en ese momento, en ese torneo del 92-93, tuvimos esa particularidad de que tuvimos un cuadro para pelear el campeonato, nos lo propusimos desde el inicio y salimos campeones en el 93, o sea, de ese mismo campeonato, un torneo largo ya de los de antes, a 4 vueltas, con dos cuadrangulares finales y una semifinal y una final que fue un poco accidentada, ¿verdad? Por todo lo que se dio después en el último partido allá en Cartago, pero gracias a Dios el resultado se sacó, fuimos campeones, no tuvimos ninguna objeción. Yo creo que fuimos el equipo más regular durante el torneo, tuvimos un rendimiento casi del 67%. Creo que perdimos seis partidos en todo el torneo largo, estoy hablando de 36 jornadas más semifinales, más, ¿verdad? Se jugaba igual domingo, miércoles a veces, domingo a domingo y por ahí un miércoles otra vez. Y bueno, sí, sí, se nos dio, no, cumplimos un objetivo que nos trazamos en pretemporada, que era alcanzar la estrella número 21 para el Herediano y bueno, en ese momento Herediano tenía desde el 87 de no ser campeón, imagínense, ya eran 5 o 6 años y se nos dio a nosotros. Por convencimiento propio y colectivo y del cuerpo técnico y la afición creyó en nosotros y nos apoyó todo el año y tuvimos esa bendición de salir campeones. eh, y bueno, eso fue muy lindo porque salir campeón con el equipo que uno quiere, que uno respeta y que uno ha querido siempre defender, eh, es muy importante por la identidad, por el arraigo,
por la gente, por la afición, por la familia, y se nos dio a nosotros. Y contanos un poco, bueno, nunca han habido situaciones que a través del tiempo no están exentas de polémica, pero ¿cómo se vivió ese campeonato en medio de algunas situaciones particulares que sucedieron, como ¿Como el cuáles? partido, el primer partido que la gente todavía recuerda mucho, la situación del famoso penal y luego lo que pasó en el segundo partido de los pleitos que hubieron en el No, 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 estadio no, nunca, nunca que le, terminaron? nunca le hicimos mente a esa situación. O sea, nosotros fuimos por el partido. Yo no veo por qué exista polémica de un partido que se ganó 2-0. Eh, yo no sé cuál es la gente que ve o el robo que ven, o no, no sé si el partido se ganó 2-0, no se ganó 1-0, no se robó absolutamente nada. Eh, Cartago no tuvo ni la posibilidad de hacer un gol en 6 partidos. Creo que jugó las semifinales y no ganó. Las ganó por penales. O sea, en los 2 partidos quedó 0-0 con la liga y 0-0 con la liga. Y los 2 partidos contra nosotros también no anotaron un gol. O sea, entonces, eh, polémica, para nosotros nunca hubo polémica. Nosotros salimos con un objetivo de ganar el partido y creo que lo alcanzamos con un buen resultado. Ahora, no sé qué, eh, la gente que pueda pensar lo que quiera pensar, porque el morbo es así y la afición es así, ¿verdad? Se da ahora en muchos casos, pero el partido terminó 2-0. No, yo no, si a mí me dijeran que terminó 1-0 y que el penal ese fue el que definió el partido, pero no, yo creo que ni siquiera fue eso. Yo creo que más bien fue la situación y la frustración de ver que un equipo ya no tenía herramientas o no tenía argumentos para generarnos peligro cuando el Herediano estaba haciendo su mejor partido allá en Cartago, y fue que la gente invadió, porque ese es el único argumento que nosotros tenemos. Si usted se da cuenta que es que el equipo de Cartago se nos vino encima y nos estaba apedreando el rancho, como dice, y que ya estaban cerca del gol, pero en ningún momento, más bien estuvimos más cerca nosotros de hacer el tercero, y yo creo que eso fue lo que provocó la ira y la frustración de la gente de Cartago para después tirarse a la cancha, invadir la cancha y hacer todo ese, este, eh, todos esos actos ahí de vandálicos, de romper la malla y apedrear a la policía y pegarle a la fuerza pública. Y bueno, a nosotros también, porque a nosotros nos rompieron todo el bus y bueno, tuvimos que venirnos con las ventanas rotas, con el parabrisas del frente roto y salir casi escoltados con la policía, y a pesar de eso siempre tuvimos dificultades para salir de Cartago ese día, pero no, nosotros sí estábamos convencidos de que el partido eh, lo estábamos jugando bien, se estaba desarrollando en buenos términos, y que más bien fue la frustración de la gente de ver que no había posibilidades de que Cartaginés en algún momento se nos acercara con peligro. Más bien, eh, todavía tengo en la retina un gol que saca Ronald Marín casi de la raya, así de cabeza, y 2 situaciones de gol que tuvimos también al inicio del partido, y a partir de ahí yo creo que fue un partido también bien jugado, bien dominado y bien planteado por parte del cuerpo técnico. Así es, sí, se comenta eso porque son cosas que la gente sigue hablando ahora que está en redes sociales y todo eso, y la particularidad esa, que esos minutos los tuvieron que jugar a puerta cerrada, algo que muy poco se ha visto en una final, pero son situaciones que quedan para la Ujú, historia. ujú. Pues sí, ya eso fue, eh, como dicen, una decisión del comité ejecutivo o de la federación de reprogramar el segundo tiempo a puerta cerrada por todo lo que se dio allá en Cartago, ¿verdad? Por todas las situaciones. Yo creo que por protección también de los, como dicen, de los actores, que eran los que estábamos tal vez ahí en algún momento expuestos a que nos pudiera pasar algo ahí en la cancha, porque cuando comenzó a haber invasión al terreno de juego, de ahí los más perjudicados pudiéramos ser los jugadores. eh, y en ese momento se tomó esa decisión, se jugó
el segundo tiempo y no pasó absolutamente nada. Pasó lo que tenía que pasar. Herediano salió campeón, Herediano fue siempre el dominador del partido, de los dos partidos, y no tuvimos ningún rival de enfrente que nos pusiera resistencia. Por ejemplo, en el caso del Cartaginés, en ese momento no, le faltaron argumentos como para tratar de quedarse ellos con el título. Exactamente, bueno, y también en esa época la gente, bueno, cuando llega un futbolista tan destacado, le genera cierto morbo. Por ejemplo, estaba pequeño en esa época y escuchaba a la gente que decía que Heredia dependía mucho de Nilson de Melo para la parte de los goles, y sin embargo ya no estaba él para esa final y lograron sacar la tarea. No, no, los equipos se conforman de 22 o 27 o 30 jugadores. Yo creo que nunca hemos sido dependientes, ni Herediano, ni ningún equipo ha sido dependiente de ningún jugador. Siempre ha tenido una escuadra porque el fútbol es colectividad, no es individualidad. Que destaque uno por encima del otro, sí, pero como digo yo, el jugador no hace los goles solo, no es que saca de puerta a él y pasa por la media cancha y hace el gol. Yo creo que hay una serie de situaciones que se dan, de jugadas para que alguien las culmine. Dichosamente, en ese torneo, a pesar de que él fue el goleador y todo, pero también tuvimos jugadores muy destacados, el caso de Mauricio Solís, de Giovanni Jara, de Germán Rodríguez, de Marvin Obando, de Roger Gómez, que fue el sublíder de goleo también. José Carlos Chávez, inclusive imagínense que el que hizo el segundo gol fue un jugador que que no había tenido tanta participación, que fue Rolando Corella, y fue el que sentenció la final. Y bueno, entonces eso habla de que el fútbol no depende de un jugador, o los equipos no dependen de un jugador, y no deberían, ¿verdad? A pesar de que tenga cualidades el que quiera, pero yo creo que el único jugador que he visto que ha hecho cosas por sí solo ha sido Diego Maradona, ¿verdad? Y bueno, y aún así creo que tuvo que lidiar con un equipo atrás que le solventara todas sus facilidades con la bola. Ujú. Y bueno, ya te empezaste a consolidar, empezaste a ser pieza fundamental, y eso ayudó posteriormente a que empezaran llamados a la selección, empezaste a formar parte de la selección ya más constantemente. Bueno, más o menos. Yo el paso por la selección no fue muy gratificante eh, porque nunca tuve una continuidad en la selección. No porque no pudiera consolidarme, sino porque siempre hubo eh, eh, malos manejos de parte de la federación en torno a los entrenadores. Eh, Me acuerdo que quedamos eliminados del Mundial para ir a Estados Unidos en el 94, quedamos eliminados allá que empezó Pichón Núñez, después pasó Marvin Rodríguez y Costa Rica quedó eliminado. El único que pasó fue México. Después se inició un proceso de selección con don Juan José Gámez, que nosotros participamos y no se culminó. Después vino Toribio Rojas en otro proceso, donde también participamos nosotros, no se culminó, o sea, se fue Toribio Rojas. Traen a Badú, donde también participamos en ese proceso de eliminatorio para la hexagonal final, y Badú no terminó tampoco. Traen Horacio Cordero para que juegue, para jugar, culminar esas eliminatorias, y fue un fiasco completo. Eh, Luego de eso vuelve Juan Luis a la selección, que es el que termina ese proceso para el 98. Entonces, eso habla de que había un desorden en la cabeza de cada directivo, de cada federativo, que no ayudaba mucho a que los jugadores tuvieran una continuidad en una selección. Caso contrario, cuando se dio la eliminatoria para el 2002, empezó Gilson Núñez y rápidamente lo relevó Guimaraes y él terminó siendo el equipo que fue al Mundial en el 2002. Ya para esa época yo eh, me imagino que ya tenía eh, otras ideas y otras cosas y había sufrido una lesión llegando a Liga Deportiva La Juelense que me mantuvo alejado casi un año, casi del 99 al 2000 estuve sin jugar por una operación que tuve en los el ligamento cruzado anterior. Y bueno, ya cuando pude regresar a la competencia, eh, ya
ya le había costado a uno un poquito más retomar ritmo, hacerse de la titularidad, buscar una oportunidad, y entonces eso le pasa factura a uno también como jugador. Ahora que mencionas eso, bueno, ya en tu carrera llegó ese paso, la liga en un momento que era complicado para ellos, se habían ido varias figuras importantes, venían de haber perdido un campeonato que prácticamente tenían en la bolsa, la afición costó mucho que lo perdonara, y como mencionaba, se fueron figuras destacadas y en eso llegas vos. ¿Cómo se dio ese contacto y ese paso para que llegaras a la liga y qué significó en tu carrera? No, no, para mí fue parte de mi trabajo. Yo creo que las personas estamos, o los jugadores estamos, no están, ¿cómo se llama? Estamos expuestos a eso, a que en algún momento el club no quiera sus servicios y uno tiene que buscar otro norte. Y yo creo que yo lo hice así. O sea, un momento en que en el Herediano no quería mi continuidad y yo me hice a un lado y me dijeron que no podía, que no querían pagarme o no podían solventar la parte económica. Ya veníamos con problemas desde unos 2 o 3 años atrás. Ya el club tenía muchos problemas. E incluso nosotros no cobrábamos un salario completo nunca en el Herediano. Después del 93, costaba un mundo cobrar un salario completo. Eran abonos y abonitos y abonitos y tome tanto y eso cuesta porque mantener una familia, mantener un hogar, eh, cuesta, ¿verdad? Bajo esos términos. Y bueno, llegó un momento en que me dijeron que no, que para la siguiente temporada no tenían presupuesto y que no pretendían eh, elevar la planilla, y que no tenían dinero para mí. Y yo simplemente les dije, entonces voy a buscar otro rumbo, y fue cuando me fui para Liga Deportiva Alajuelense. Yo creo que no tuve ninguna situación anómala, simplemente me llamaron, me dijeron que si era gente libre, y les dije que sí, que en ese momento no tenía ninguna eh, posibilidad con el antiguo equipo que era el Herediano, y bueno, me contrataron ahí fue el detalle, ¿verdad? Que creo que iniciando la segunda vuelta del torneo nacional fue cuando me lesioné en la rodilla y tuve que pasar prácticamente todo lo que restaba de ese torneo y la mitad del siguiente sin jugar por esa lesión y por la cirugía, ¿verdad? Pero lejos de todo, yo creo que no, ni me arrepiento ni nada. O sea, haber pasado por la liga, creo que encontré compañeros muy buenos, personas muy valiosas en la institución y momentos buenos también. Tuve la oportunidad de salir subcampeón de CONCACAF, campeón nacional 2 años con la liga, subcampeón nacional también con la liga, de participar en el torneo de UNCAF, en los torneos de CONCACAF y en la Copa Merconorte, que fue para nosotros un aliciente porque ahí pude jugar todos los partidos de titular y fui titular en toda la Copa Merconorte, gracias a Dios. La oportunidad de jugar en el estadio Atanasio Girardot contra el Nacional de Medellín con 45.000, 50.000 personas. Jugamos en el Matute Gómez allá en Alianza de Lima. Jugamos en el Estadio Azteca contra el Necaxa. Y todas esas experiencias tuve la oportunidad de vivirlas dentro de la cancha, con Liga Deportiva Alajuelense, jugar con CACAF también, con Liga Deportiva Alajuelense, y se me dieron muchas oportunidades también. Yo creo que yo no me puedo quejar, y creo que en el momento en que tuve la oportunidad de entrar al campo con la liga también demostré mis cualidades y bueno, creo que la única desventaja, diría yo, no era ventaja para el equipo, pero desventaja para uno es que éramos tres en cada puesto y, y era difícil competir en ese momento. Sin embargo, no puedo decir que nunca se me dio la oportunidad, jamás, siempre tuve la oportunidad y en momentos claves también del campeonato, donde el profe Guillermo Fariña me echó mano de mí y dijo, bueno, pasó esto y esto, se lesionaron estos y estos, y ahora tiene que tomar usted la batuta del equipo. Y yo creo que
que así fue, gracias a eso fue que logramos culminar 2 títulos nacionales, ¿verdad? Ser bicampeones con Liga Deportiva Alajuelense y disfrutar esos títulos. No tanto como los disfruté, como disfruté con el Herediano, porque es diferente, ¿verdad? Pero a nivel deportivo, uno los disfruta porque son logros también personales. Pero a nivel institucional, yo creo que es diferente estar en una institución donde uno se ha criado y ha nacido a llegar a otra y llegar a un título. Se culmina una parte personal de uno, o sea, una parte, pero la parte más importante creo que la viví en el Herediano. Exactamente, y bueno, ya después al año siguiente, bueno, en ese mismo año que vos llegaste a la liga había pasado la ausencia de Wilmer, vos llegaste para suplir esa ausencia y ya posteriormente llegó él, pero ya el año siguiente un medio campo de lujo que tenía la liga con Wilmer, con vos y con Pablo Alejandro Izaguirre, una competencia muy dura y el fútbol era diferente, como lo mencionábamos al principio. Sí, bueno, no, digamos, el problema que yo regresé ya, me recuperé ya cuando el torneo siguiente ya llevaba 2 vueltas, ese fue el detalle, o sea, ya estaba prácticamente avanzada la segunda vuelta y bueno, eh, me tuve que ir abriendo paso de poquito a poquito ahí en la liga. Sin embargo, sí, era un equipo muy competitivo porque había jugadores de muy buen nivel, de mucha calidad, y eso significaba que había que tener paciencia, tenía que trabajar más fuerte, tenía que esforzarme más hasta que me dieran la oportunidad. Y bueno, se me dio la oportunidad, no puedo negar que no me la dieron, siempre me la dieron, y creo que respondí a las expectativas en el momento en que el profe quería echar mano de mí, así como lo hicieron otros compañeros en aquel momento que también tenían una enorme calidad, pero tal vez estaban relegados a la suplencia. Y bueno, pero el fútbol es así, el fútbol es de momentos, el fútbol es de oportunidades y hay que aprovecharlas cuando se las dan. Y bueno, eso hicimos y gracias a Dios tuvimos la dicha de compartir con grandes jugadores que ahora son grandísimos amigos míos y compañeros que podemos todavía sentarnos a tomar un café y hablar y saber de que estás hablando con grandes personas también. No los veía en aquel momento como rivales en el campo o rivales de míos en mi posición, sino los veía como compañeros, y siempre los vi así y ellos me vieron igual. Entonces, no veo no veo jugadores, veo personas y en ese aspecto creo que la calidad humana que tenía Liga Deportiva Alajuelense en ese año era muy, muy buena. Se sentía uno muy bien, la verdad que sí. Exactamente, así debe ser, de las diferencias que hay en la cancha y ya fuera de ellas ya es otra cosa totalmente. Sí, sí, no hay, o sea, diferencia nunca tuvimos, nunca tuve ninguna diferencia con ningún compañero, yo creo, en ningún equipo que estuve, siempre coseché buenas amistades, buenos amigos, porque ya les digo, no los veía como jugadores, a pesar que eran grandísimos jugadores, buenísimos y todo, eh, trataba de identificar a la persona como tal, y eso para mí es más importante que lo que pueda hacer esa persona como jugador en la cancha porque sabía que podían hacer muchas cosas y ser diferentes y marcar diferencia dentro del terreno de juego, pero es la persona más que todo la que te da esa seguridad y esa empatía de seguir cosechando una amistad. Bueno, y ya posteriormente a esa etapa con la liga, pasaste a otro de los tradicionales del fútbol, como fue Cartaginés. ¿Qué sentiste en ese paso, en esa transición? Importante, yo creo que nunca hemos dejado de lado ningún equipo, cualquier equipo que te reciba con las puertas abiertas, yo creo que es de mencionarlo y es de destacarlo. Yo creo que en aquel momento me buscó Rolando Villalobos, que estaba dirigiendo el Cartaginés, y me dijo que si le podía llegar a echar una mano allá al Cartaginés, que estaba
con alguna situación de descenso, ¿verdad? Eso fue por la temporada 2001, 2002. Y, y le dije que sí, que no, que era recuperar mi confianza, era volver a ser titular, era recuperar mi forma deportiva, y creo que encontré una muy buena casa como fue el Club Sport Cartaginés. Por eso es que yo no sé qué pensar de que la gente siga relacionándome con la situación del penal allá en Cartago. Cuando yo estuve en el 2012 en el Cartaginés y en el 2003, nunca tuve ninguna situación extraña con el aficionado de Cartago, jamás. Más bien me abrieron las puertas, me abrieron su corazón y me brindaron todo el apoyo en aquel momento para que yo pudiera ser también una figura destacada en el equipo cartaginés. Y yo también les agradezco de antemano toda esa empatía que tuvieron conmigo en ese torneo, porque fue uno de los torneos más importantes que tuvo el Cartaginés en aquel año. Yo creo que eh, fue el año de los 41 goles de Claudio Sichia, y tuvimos una muy buena química con la afición, y tuvimos un muy buen torneo que pudimos sacar adelante, a pesar de que no, que el campeón fue la liga. Ese fue el tetracampeonato, creo, de la liga. Ese fue el cuarto título de la liga. Eh, pero la gente aún recuerda todo ese torneo, todo lo que nosotros dimos por la camiseta blanquiazul y todo lo que le brindamos a la afición y las alegrías. Y yo creo que fueron más cosas buenas que malas, a pesar de que terminamos segundos en el torneo. Porque era por acumulación de puntos, eran 4 vueltas, no había semifinales, no había nada, ganador de la primera fase, ganador de la segunda fase. Si repetía el primero, no se jugaba el segundo, pero la liga fue campeón en el primero y en el segundo. Pero nosotros fuimos escolta de la liga eh, todo el tiempo. Hubo un partido muy importante que, si lo ganábamos allá en Cartago, creo que si lo ganábamos nos poníamos 1 o 2 puntos arriba de la liga, y nos quedaban 2 jornadas, ir a Liberia y cerrar en Osa. Y bueno, pero creo que la liga tenía un equipazo en aquel momento. No pudimos sacar la tarea ya en Cartago, a pesar de que sacamos los otros 2 partidos en Liberia y en Osa, pero siempre la distancia que teníamos era como de 4 puntos con la liga, y la liga se llevó el tetracampeonato. Pero salí muy agradecido con la gente de Cartago, con su directiva, con don Miguel Calvo, el finado Miguelito Calvo, que Dios lo tenga en la gloria, porque nos brindaron todas las oportunidades para que nosotros pudiéramos crecer como equipo, y yo creo que lo hicimos bien. Fue un torneo muy agradable para mí. Mantuve muchas amistades ahí, mantengo muchas amistades allá en Cartago, porque creo que la gente lo recuerda a uno con buenos ojos. Y sí, es un gran campeonato ese de Cartago, es lo que mencionaba, los goles de Claudio Cicia, y que estuvieron muy cerca de haber alcanzado a la liga en ese momento. Fue uno de los grandes torneos del Cartaginés en los últimos tiempos. Sí, sí, como le comenté, sí, estuvimos ahí peleando palmo a palmo con la liga. Pero bueno, ya le digo, en ese momento sí, la liga tenía un equipo súper competitivo, eh, con gente con una alta cuota de goles grandísima. Jugaba ahí Steven Bryce, Eric Jiménez, Rolando Fonseca, Eric Scott. eh, y bueno, les tocó a ellos, y en buena lid. Yo creo pero la sensación que tenemos es que fuimos un equipo protagonista, que dimos pelea hasta el último final. Exactamente, así es. Bueno, y ya luego de ese paso con Cartaginés, tenés un nuevo paso por Herediano. ¿Cómo sentís volver al equipo de tus amores ya Sí, nuevamente? sí. Al Herediano volví para retirarme. Yo creo que esa era la consigna. Ya tenía 2 años de estar allá en el Cartaginés. Ya, ya me quedaba un poquito pesado estar viajando todos los días en carro hasta allá. Y entonces surgió la oferta del Herediano de volver otra vez, y creo que la tomé. No tuve ninguna objeción. Dije que sí, que estaba bien, que me quería, ¿cómo se llama? Volver a mi casa.
Sin embargo, ese último año tuve una dificultad y fue que en pretemporada tuve una lesión, me fracturé el quinto metatarso y bueno, no se me dio una buena recuperación. Yo creo que ahí faltó también la parte médica, un poquito más de ayuda de la parte médica. Al final, eh, cada, cada 2 meses, 3 meses volví a recaer de la misma lesión porque no se me dio. La cirugía nunca llegó, llegó hasta el puro final. Ya cuando ya había casi terminado el primer año del campeonato, me dijeron, bueno, vamos a operarlo. Y bueno, me hicieron la operación, pero me habían rescindido el contrato. Entonces fue como, más bien ese último año en el Herediano no me agradó mucho porque no salí en buenos términos. No en buenos términos, sino que me parece que hubo como negligencia médica eh, para, para no atender una lesión que ya tenía prácticamente como 8 o 9 meses de que se me había dado y bueno, no hubo esa necesidad de parte de ellos o esa situación de cubrir esa parte en la parte médica. Y bueno, ya cuando lo hicieron fue como ya, como bueno, hagámoslo para que este muchacho se recupere, pero que se vaya. Y bueno, yo salí del Herediano en el 2004, casi el 2005, y a partir de ahí ya dejé el fútbol. Yo tenía 33 años, iba a cumplir 30 y, ¿qué? 34 años, sí. Pero no, sin ningún resentimiento de nada. Creo que lo que hice, lo hice y ya, y no me dolió, me retiré. Eh, no espero homenajes, no espero nada, no soy una persona muy tranquila, no tengo, no espero hacer, ¿cómo se llama? No esperaba nada, absolutamente nada. Yo creo que salí, así como entré, salí, y yo creo que la gente le reconoce a uno eso. Yo no soy de un perfil muy bajo, no tengo que estar, ¿cómo se llama? Llamando la atención para que la gente le reconozca algo. Si la gente al fin y al cabo se acuerda de ustedes porque usted hizo algo bueno dentro de la cancha. Y si eso para ellos es suficiente, para mí también. Yo creo que no tengo que mostrarles nada a nadie a través de homenajes, ni a través de despedidas, ni de estadios llenos o de estadios vacíos. Yo creo que no, yo creo que salí tranquilo con mi conciencia de que hice lo que quería, soñé con ser futbolista, a pesar de que mucha gente me veía muchas dificultades por mi físico, por mi estatura, y bueno, yo me brinqué esa parte, me quité ese bloqueo de la cabeza y lo hice por 16 años y a pesar de otras cosas también jugué en la selección y tuve la oportunidad de jugar en la selección y bueno, tal vez mucha gente eh, anhela eso y critica esto y dice el otro, pero bueno, eh, tuve esa oportunidad, jugué en 3 equipos grandes, jugué con la selección, tal vez no al nivel que pudieron hacerlo otros, ¿verdad? Pero ahí llegué, ahí donde muchos han querido llegar y no han podido, bueno, ahí estuve, bien que mal, bueno, siempre tuve buena anuencia por parte de los técnicos para que me convocaran y también tuve la oportunidad de que clubes referentes a nivel nacional se fijaran en mí y yo poder participar en ellos. Entonces, no podría quejarme absolutamente de nada de lo que hice o dejé de hacer en el fútbol nacional. Yo creo que hice lo que me alcanzó a hacer y para mí eso es suficiente para la afición. Si fue suficiente, se los agradezco y si no, ese fui yo. Yo creo que no tuve nunca fui malintencionado con nadie, nunca tuve una polémica dentro del terreno de juego ni nada, o sea, nunca le falté el respeto a nadie, siempre traté de ser honesto con el deporte y ser honesto con el fútbol. Nunca se dio una situación de indisciplina de parte mía, usted nunca se escuchó que pasó algo fuera de la cancha conmigo. Yo creo que me manejé de una manera muy profesional, me di la oportunidad de estudiar, me di la oportunidad de sacar mi licencia, de ser entrenador, de sacar mis títulos y bueno, yo creo que para mí eso es suficiente. Yo no tengo ninguna objeción. Yo creo que
he sido agradecido con Dios y con la vida de que me haya brindado la oportunidad de jugar fútbol y que la gente se acuerde bien o mal, ya es indiferente, ya eso no me genera ninguna controversia. A estas alturas de la vida ya no, ya es irrelevante para mí, sí. Excelente. Y contanos qué fue lo mejor y lo más valioso que te dejó el fútbol. Yo siempre digo que lo más valioso han sido las amistades y la gente que estuvo siempre alrededor de nosotros, eh, gente, aficionados, compañeros, directivos. eh, yo creo que eso es lo más importante, lejos de que le pueda generar dividendos económicos o no a algunos otros y a otros sí, a otros no. Yo creo que lo más importante es eso, que la gente te recuerde con buenos ojos, porque a pesar de que no te recuerden como buen futbolista, sino como buena persona, yo creo que yo tengo un buen recuerdo de todas esas personas por eso, porque son buenas personas, no porque me ayudaron en algún momento o porque me aplaudieron en algún momento o porque me regañaron en algún momento, no, yo creo que más que todo es por eso, por encontrar buenas personas siempre alrededor del fútbol. En eso que comentábamos, compartiste con una cantidad impresionante de jugadores buenos y talentosos, pero ¿quién fue el compañero más destacado que tuviste? No, no Que puedo nos puede nombrar a compartir ninguno, aquí. o sea, no podría nombrar a alguno en particular porque dejaría por fuera un montón. Yo creo que hasta el que llegó de último ahí, llegando de promesas, hasta el que se fue como el más consagrado, no podría nombrar a ninguno en particular. Yo creo que de todos me siento muy satisfecho de cada uno de mis ex compañeros que tuve desde inicio de mi carrera cuando tenía 10 años, desde ahí hasta los que tuve el último año que me retiré en el Herediano, hasta los que tengo ahora cuando va uno a mejenguear. Yo creo que ninguno podría nombrar, porque para mí todos son importantes, porque ya le digo, cada uno me ayudó a ser mejor jugador dentro de la cancha, entonces no podría decir, este es, porque no dejaría fuera un montón. Entonces en ese aspecto no, sería muy egoísta de mi parte nombrar a un solo jugador, sí. Correcto, bueno, y imagino que esa misma parte aplica también con eso que mencionabas de las amistades que te ha dejado el fútbol, pero una amistad que conservas igual hasta el día de hoy, que digas, esta es una amistad auténtica y que me dejó el fútbol, ¿cuál podrías mencionar? No, no, muchas, es que muchas. Ya le digo, no tengo una. Eh, no tengo una en especial que yo diga, es que con este me llevo, porque no. Por ejemplo, ahorita estamos muy apartados de todos esos jugadores porque cada uno tiene su vida por aparte, pero si nos vemos en cualquier lado con cualquier jugador, igual nos damos un abrazo, nos saludamos, nos preguntamos cómo está la familia y todo. Entonces, no tengo un jugador especial que usted diga, es que con este es mi hermano, ¿no? Para mí todos son mis hermanos, todos fueron mis amigos. eh, y a todos los aprecio y a todos los quiero por igual y los aprecié por igual y los tengo siempre bien en el recuerdo. Entonces no manejo uno solo, no manejo uno solo, manejo un montón. Creo que es lo más importante y es lo que me generó el fútbol. Muchas amistades. Excelente, que bueno, y para ir cerrando esta conversación que ha sido tan entretenida, tan dinámica, conocer tantas cosas que muy poca gente sabe. Esa es la idea, conocer la personaje desde adentro, conocer su historia, sus inicios, y eso es lo que tratamos de hacer acá. Ha sido muy provechoso conocer esos aspectos tan destacados de tu carrera. Si nos puedes dar un mensaje de cierre y tal vez un consejo para la gente que está iniciando en esto del fútbol, que está haciendo sus primeros pasos. No, y agradecerle a vos, agradecerte a vos por la oportunidad y yo, bueno, la verdad es que esto para la gente que está iniciando esto es muy sencillo, esto es no claudicar, simplemente es
ser disciplinado, es tener a Dios en el corazón, es pensar en grande y, y soñar. Soñar porque yo creo que, que si uno sueña y uno quiere y si todo eso se culmina con disciplina y con orden y con esfuerzo, de todo se hace realidad. Yo, a las generaciones de ahora eh, tienen que soñar, pero tienen que dedicarle también al fútbol, ¿verdad? No es solo que es que quiero jugar fútbol, pero al fútbol le dedico nada más el tiempo que voy al entrenamiento, ¿no? Yo creo que es un todo, es de manera integral, es querer un montón de cosas, es aprender un montón de cosas, es ver el fútbol como un todo, no solo como un hobby nada más de pasatiempo, sino como un todo. Hay que meterse de lleno en el deporte para entenderlo bien y para disfrutarlo bien. Perfecto, Kenneth. Pues, te agradecemos por habernos acompañado esta tarde, por haber compartido todos estos aspectos y desearte muchos éxitos en todos tus proyectos y todos los planes que tengas. Claro que sí, más bien agradecerte a vos por la oportunidad y saludar a toda la gente que está, que pudo estar en este momento, que pueda o que va a ver la entrevista en algún momento, porque sí, eso es lo que uno quiere, que lo recuerden bien, que no lo recuerden por otras situaciones, sino que lo recuerden como lo que uno es. Yo creo que eh, en esto hay que poner los pies sobre la tierra. Hay un momento de que el fútbol pasa y ya, y te abandona, y entonces hay que saber aceptar esas situaciones. Y bueno, es simplemente seguir adelante, disfrutar lo que queda, disfrutar de la familia, de los hijos, y bueno, ya, este, ya lo que venga, el de arriba sabrá qué tiene para uno. Excelente, Kenneth. Entonces, de esta manera estamos llegando al final de una nueva emisión de su espacio Personajes del Recuerdo, como todas las semanas, agradecerles la sintonía y nos vemos la próxima semana con otro personaje, otro invitado. Esto es Personajes del Recuerdo. Saludos, muchas gracias, buenas noches. Estamos. Listo. Listo.